La vida, en muchos momentos, nos pone frente a situaciones que no podemos entender. Pérdidas inesperadas, dificultades que parecen no tener fin y el silencio que a veces nos hace cuestionarnos si el sufrimiento tiene algún propósito. En medio de estas incertidumbres, hay una historia en la Biblia que se ha extendido por siglos y continúa ofreciendo respuestas a corazones atribulados, la historia de Job. ¿Alguna vez te has preguntado por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Si es así, no estás solo. Esta pregunta resuena en la mente de muchos, especialmente en momentos en los que todo parece desmoronarse. La historia de Job aparece como un rayo de esperanza, que muestra que incluso en los tiempos más oscuros, hay una razón para perseverar. En este vídeo, nos sumergimos en el viaje de este hombre justo que lo perdió todo pero se mantuvo firme. Job enfrentó el silencio de Dios, las acusaciones de sus amigos y el peso del dolor, pero su fe nunca fue quebrantada. Al final de este vídeo, verás que, al igual que Job, también es posible encontrar un propósito en las dificultades. Para comprender la profundidad de la historia de Job, es esencial saber quién era antes de su terrible experiencia. La Biblia describe a Job como un hombre recto, rico y bendito. Vivió en la tierra de Az, rodeado de una familia numerosa y de gran prosperidad. Su rebaño constaba de miles de animales y tenía sirvientes, tierras e influencia. Pero lo que realmente distinguió a Job no fue su riqueza material, sino su justicia y temor de Dios. Job se destacó como alguien que se alejó del mal y dedicó su vida a hacer el bien. Ofrecía sacrificios con regularidad, incluso intercediendo por sus hijos si habían cometido algún pecado. Su vida reflejó una alianza con Dios, construida sobre pilares de fe y humildad inquebrantables. Sin embargo, el escenario de abundancia que vivía Job cambiaría drásticamente. En un diálogo celestial, Satanás desafía a Dios, afirmando que Job fue fiel solo por las bendiciones que recibió. Luego Dios permite que Satanás toque la vida de Job, pero sin quitarle la vida. Es en este punto cuando comienza el gran calvario del patriarca. De un momento a otro, Job pierde sus bienes, sus hijos y su salud. La imagen del hombre próspero se transforma en la figura de alguien sentado sobre cenizas, cubierto de heridas y en profundo luto. La historia de Job nos recuerda que nadie está exento de desafíos, independientemente de su bondad o devoción. Si Job, un hombre justo, enfrentó tal adversidad, ¿cómo podemos esperar pasar por la vida sin pruebas? El contraste entre la vida de Job antes y después de la calamidad nos prepara para profundizar en las siguientes capas de esta narrativa. A continuación, exploraremos el sufrimiento de Job y cómo enfrentó la tormenta que azotó su vida. Las pruebas de Job comenzaron de manera abrumadora y continua. En un solo día, llegaron uno tras otro mensajeros trayendo noticias devastadoras. Le robaron el ganado, mataron a sus sirvientes y una tormenta de viento destruyó la casa donde estaban reunidos sus hijos, quitándoles la vida. En un instante, todo lo que Job poseía y amaba le fue quitado. Pero el sufrimiento no terminó ahí. Poco después de estas pérdidas, Job sufrió una terrible enfermedad. Dolorosas heridas cubrían su cuerpo, de la cabeza a los pies. Sin alivio, se sentó sobre las cenizas y usó fragmentos de cerámica para rasparse las heridas en un intento desesperado por encontrar algo de consuelo. El sufrimiento físico y emocional fue tan intenso que su propia esposa, abrumada por el dolor, le aconsejó que maldijera a Dios y lo abandonara todo. Pero la respuesta de Job resonó con fuerza. ¿Aceptaremos el bien dado por Dios y no el mal? Este momento revela algo profundo acerca de Job, su comprensión de que la vida no solo se define por las bendiciones recibidas, sino también por las pruebas que ponen a prueba el corazón. Job no entendía por qué estaba pasando por esto, pero incluso sin respuesta se mantuvo firme. La tormenta que enfrentó Job no fue solo externa sino interna. Se cuestionó, buscó explicaciones, pero no encontró sentido a tanto sufrimiento. Sus amigos acudieron a consolarlo, pero con el tiempo empezaron a acusarlo. Según ellos, Job debió haber cometido algún pecado oculto, ya que, en su lógica, el sufrimiento siempre sería consecuencia del error. ¿Cuántas veces nos hemos sentido Job? Cuando todo se desmorona, es común preguntarse si hicimos algo mal.
El silencio de Dios, en medio del caos, amplifica este sentimiento de soledad y duda. Esta parte de la historia nos enseña que el sufrimiento no siempre tiene una explicación inmediata. Y a menudo Dios permanece en silencio mientras crea algo más grande dentro de nosotros. En el próximo capítulo, exploraremos este silencio divino y cómo Job enfrentó la ausencia de respuestas durante su viaje de dolor. Quizás una de las partes más desgarradoras de la historia de Job no sea la pérdida material o física, sino el silencio de Dios. Mientras Job sufría, gritaba y cuestionaba, el cielo permaneció en silencio. Ese silencio a veces se sentía más pesado que las heridas en su cuerpo o las duras palabras de sus amigos. Job no dudó en expresar su dolor. En repetidas ocasiones preguntó, ¿por qué nací para pasar por tanto sufrimiento? No entendía por qué Dios, que lo conocía tan bien, permitía semejante prueba sin ofrecer ninguna explicación. Aún así, Job continuó orando, buscando respuestas y confiando en que, de alguna manera, ese silencio tendría un propósito. El silencio de Dios a menudo se interpreta como ausencia. Pero la historia de Job nos enseña que el silencio no significa abandono. Dios estuvo presente todo el tiempo, después de cada lágrima, aunque no intervino inmediatamente. Esta es una lección valiosa para todos los que enfrentan momentos de dolor. El hecho de que no escuchemos la voz de Dios no significa que Él no esté actuando. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones similares? Oramos, buscamos respuestas, pero todo parece seguir igual. La espera nos desgasta y el silencio nos hace cuestionar nuestra fe. Job nos muestra que esta fase es parte del proceso de crecimiento espiritual. Es durante el silencio que se afila nuestra confianza en Dios. El punto crucial del camino de Job es su decisión de permanecer en la fe, incluso sin comprender el motivo de su sufrimiento. Reconoció que Dios tenía planes más allá de su comprensión. Esta humildad ante el misterio divino lo mantuvo en pie, aunque estaba herido y cansado. Al final de este periodo de silencio, Dios le habló a Job, pero, antes de darle respuestas, Dios lo llevó a contemplar la grandeza de la creación y a darse cuenta de que no todas las preguntas necesitan respuestas inmediatas. A veces lo que necesitamos es aprender a confiar. En el próximo capítulo, extraeremos las principales lecciones de este viaje y entenderemos cómo la perseverancia de Job puede guiarnos en tiempos difíciles. La historia de Job no es solo un relato de sufrimiento, sino un poderoso testimonio de perseverancia y fe. Al observar su viaje, aprendemos lecciones profundas que pueden transformar la forma en que enfrentamos nuestras propias batallas. La primera lección que nos enseña Job es la paciencia. En ningún momento Job intentó acelerar el fin de su dolor ni buscar atajos para aliviar su sufrimiento. Entendió que ciertas pruebas siguen un tiempo divino que no podemos controlar. Incluso en su angustia, Job permaneció firme, esperando con confianza. A menudo nos impacientamos durante las dificultades y anhelamos soluciones rápidas. Sin embargo, Job nos recuerda que la espera tiene un propósito y que Dios actúa incluso cuando no nos damos cuenta. La segunda lección es la fe inquebrantable. Job lo perdió todo, pero no perdió la fe. Aunque cuestionó y expresó su dolor, no abandonó su creencia en Dios. Job sabía que su relación con el Creador no dependía de las circunstancias. Declara, yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25, demostrando una profunda convicción de que, al final, habrá redención. Esta fe inquebrantable es una invitación a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual. Cuando enfrentamos dificultades, es común que nuestra fe se debilite. Job nos enseña que el verdadero desafío no es evitar el sufrimiento, sino mantener viva la fe durante la tormenta. La tercera lección es la aceptación del tiempo divino. Job entendió que Dios tenía un plan que él no podía ver. Esta aceptación no se produjo sin dolor, pero trajo paz a su corazón. Al confiar en el tiempo de Dios, Job experimentó una transformación interior, incluso antes de que cambiara su situación exterior. En nuestras vidas, también estamos llamados a aceptar el momento divino, reconociendo que no todas las respuestas llegarán de inmediato. Algunas transformaciones ocurren primero dentro de nosotros, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. Estas lecciones de paciencia,
fe y aceptación hacen de la historia de Job un faro de esperanza. Nos recuerdan que, independientemente de la intensidad de la tormenta, hay un propósito mayor que, con el tiempo, se revelará. Después de un largo periodo de sufrimiento y silencio, Dios finalmente se manifestó a Job. Sin embargo, la respuesta divina no fue una explicación directa del motivo de su sufrimiento, sino una revelación de la grandeza y soberanía de Dios. Dios habló con Job, interrogándole sobre la creación del universo y la sabiduría divina que trasciende el entendimiento humano. Esta respuesta no disminuye el dolor de Job, sino que lo eleva a una nueva perspectiva. Reconoció la grandeza de Dios y, en un acto de humildad, aceptó el hecho de que su limitado entendimiento no podía comprender los caminos divinos. Este cambio de perspectiva preparó el corazón de Job para lo que vendría después, su restauración. Dios no solo le devolvió lo que Job había perdido, sino que le dio aún más. Sus bienes, anteriormente perdidos, se duplicaron. Dio la bienvenida a nuevos niños y vivió una vida larga y próspera. La restauración de Job no fue solo material, sino también emocional y espiritual. Job fue sanado y renovado, y su fe fue recompensada en formas que nunca hubiera imaginado. El tiempo de sufrimiento de Job no fue en vano. La restauración que experimentó, doblemente, es un recordatorio de que aunque el sufrimiento puede durar un tiempo, la fidelidad a Dios abre las puertas a un futuro mejor. Esta recompensa no es solo una compensación, sino una manifestación de la generosidad y la gracia divinas. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento tiene un fin y que siempre llegará el momento de la restauración. Pero para que esto suceda, es necesario confiar en Dios durante las pruebas y creer que, en el momento adecuado, Él traerá la recompensa. La historia de Job ofrece un poderoso modelo de fe en tiempos de crisis, pero, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas? Cuando enfrentamos tiempos difíciles, la tentación de rendirnos o perder la fe es fuerte. Sin embargo, las lecciones de perseverancia, paciencia y fe inquebrantable que nos enseña Job son exactamente lo que necesitamos para superar las dificultades que se presentan en nuestro camino. Job no negó su dolor, pero supo afrontarlo con confianza en Dios. En nuestros momentos de dolor, es importante reconocer que el sufrimiento es real y no es necesario ocultarlo. Sin embargo, la forma en que reaccionamos marca la diferencia. Job no se aisló en su sufrimiento, se entregó a Dios, expresó su dolor y al mismo tiempo mantuvo su confianza. Cuando estamos en crisis, podemos aprender de él a ser honestos con nuestros sentimientos, pero sin perder la confianza en que hay un propósito en nuestro sufrimiento. Job no solo fue puesto a prueba física y emocionalmente, sino también espiritualmente. Su sufrimiento fue una oportunidad para acercarse a Dios. De la misma manera, cuando enfrentamos crisis, podemos ver estas dificultades como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Cada desafío puede ser una lección para acercarnos a Dios, conociéndolo de una manera más profunda. Aunque el sufrimiento puede parecer sombrío, puede ser un punto de inflexión en nuestro viaje espiritual. La paciencia de Job es un ejemplo de cómo debemos afrontar la adversidad. Muchas veces queremos soluciones rápidas, pero Dios nos enseña a esperar. La paciencia es fundamental no solo para soportar el dolor, sino también para confiar en que, en el momento adecuado, Dios traerá una solución. La paciencia de Job no provino de una comprensión completa de su sufrimiento, sino de una profunda confianza en que Dios tenía el control de la situación. En nuestro caso, confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, es una lección valiosa. Cuando Job estaba en su sufrimiento más profundo, Dios permaneció en silencio por mucho tiempo. Este silencio no fue abandono, sino una oportunidad para que Job creciera y aprendiera a confiar sin respuestas inmediatas. En nuestras vidas, a menudo experimentamos el silencio de Dios. Esto puede dejarnos confundidos y frustrados, pero es en estos momentos donde la verdadera fe se pone a prueba y se fortalece. Aprender a confiar en Dios, incluso cuando no escuchamos su voz de inmediato, es fundamental para nuestro viaje. Finalmente, la restauración de Job nos recuerda que después de la tormenta viene la calma. El sufrimiento es temporal y la fidelidad a Dios siempre es recompensada.
Aunque la restauración de Job llegó de manera material, para nosotros puede significar una renovación espiritual, emocional o incluso física. Cada uno de nosotros puede esperar que Dios nos traiga algo mejor de lo que se perdió, ya sea en forma de paz, crecimiento espiritual o incluso nuevas bendiciones. Estas lecciones de perseverancia, paciencia, fe y confianza en Dios son aplicables en cualquier crisis de la vida. Al igual que Job, podemos encontrar propósito y crecimiento, incluso en los momentos más difíciles. Al concluir esta reflexión, es importante recordar que las dificultades no son el final, sino el punto de partida para un camino más profundo con Dios. Ahora, con estas lecciones en mente, exploremos cómo podemos mantener nuestra fe viva y activa en tiempos de crisis, sabiendo que Dios siempre está ahí para ayudarnos, incluso cuando no lo vemos actuar de inmediato. Mantener la fe durante una crisis a menudo puede parecer imposible. Cuando el mundo que nos rodea se desmorona y el sufrimiento parece interminable, es fácil sentir que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, la historia de Job nos muestra que aunque no entendamos el motivo de nuestras pruebas, nuestra fe y esperanza en Dios se pueden mantener. Pero, ¿cómo hacer esto en la práctica? Durante su prueba, Job no se alejó de Dios, sino que se acercó, expresando su dolor a través de la oración. La oración es una manera poderosa de mantener nuestra conexión con Dios durante tiempos difíciles. Incluso cuando parece difícil encontrar palabras, la oración sincera nos permite entregarnos completamente a Dios. Además, la meditación en las Escrituras ofrece consuelo y guía, recordándonos las promesas de Dios y su fidelidad, incluso cuando las circunstancias parecen diferentes. Job tenía 3 amigos que inicialmente vinieron a consolarlo. Aunque sus consejos no fueron útiles, su presencia en sus primeros momentos de sufrimiento demostró la importancia de tener una red de apoyo. En tiempos de crisis, es fundamental rodearse de personas que compartan su fe, ya que pueden ofrecer palabras de aliento y oraciones que fortalezcan nuestro espíritu. La iglesia, los grupos de oración o incluso los amigos de confianza pueden ser fuentes de consuelo. Es difícil estar agradecido cuando estamos en el fondo. Sin embargo, la gratitud tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Incluso en medio del dolor, podemos buscar algo por qué agradecer a Dios. La gratitud no disminuye el dolor, pero nos ayuda a mantener la mirada enfocada en lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en nuestras vidas. Cuando practicamos la gratitud, reconocemos que Dios es bueno, independientemente de las circunstancias. Una de las mayores fuentes de esperanza para Job fue su creencia en las promesas de Dios. Incluso sin respuestas inmediatas, sabía que su Redentor estaba vivo y que, al final, Dios traería justicia y restauración. Para nosotros, las promesas de Dios en su palabra son un ancla para nuestra alma. Recordar sus promesas, como la de que nunca nos dejará ni nos desamparará, Deuteronomio 31:6, fortalece nuestra fe y nos da esperanza. Aunque el sufrimiento de Job fue profundo, no perdió de vista lo que estaba sucediendo. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que el sufrimiento no es el final de nuestra historia. En Cristo, tenemos la esperanza de que, incluso en medio del dolor, Dios obra dentro de nosotros para transformarnos y conducirnos a un futuro mejor. Esta visión del futuro nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el presente parece desesperado. Mantener la fe en tiempos de crisis es un desafío diario. Sin embargo, con las prácticas mencionadas, podemos fortalecer nuestra esperanza y confianza en Dios. La fe en tiempos difíciles no es una fe perfecta, sino una fe que, incluso cuando se tambalea, sigue buscando la presencia de Dios. Y, como vimos en la historia de Job, esta fe es honrada por Dios, quien restaura y bendice a quienes perseveran. Ahora, al cerrar esta reflexión, recordemos que, incluso en las crisis más profundas, Dios está con nosotros, moldeándonos, enseñándonos y preparándonos para algo más grande. Como Job, podemos mirar al futuro con esperanza, sabiendo que la fidelidad de Dios nunca falla. La historia de Job es una de las más poderosas y profundas de la Biblia, porque nos enseñan no solo sobre el sufrimiento, sino también sobre la fe inquebrantable, la perseverancia y la restauración que Dios promete. Cuando todo parece perdido y el sufrimiento parece interminable, el viaje de Job nos recuerda que el dolor no es el final,
sino una oportunidad para crecer espiritualmente y, en última instancia, experimentar la fidelidad y generosidad de Dios. A lo largo de su terrible experiencia, Job enfrentó pérdidas devastadoras, preguntas profundas y momentos de angustia, pero nunca abandonó su fe. Su lucha no fue solo contra la adversidad externa, sino también contra sus propios sentimientos de desesperación y confusión. Nos enseña que es posible luchar, cuestionar, pero también confiar en Dios, incluso sin respuestas claras al sufrimiento que enfrentamos. La gran lección de Job es que nuestra relación con Dios no debe depender de las circunstancias. Cuando confiamos en Él, nuestra fe es probada, pero también refinada. La perseverancia de Job no solo resultó en una restauración de sus pérdidas, sino también en un crecimiento espiritual que lo acercó a Dios. Aprendió a confiar en su soberanía y a aceptar que el sufrimiento puede tener un propósito más allá de nuestra comprensión. Para nosotros, la historia de Job ofrece un modelo de cómo afrontar las crisis de la vida con esperanza, fe y confianza. Nos enseña que aunque el sufrimiento es inevitable, la restauración que Dios trae siempre es más que suficiente para renovarnos. Y al final de nuestras luchas, podemos estar seguros de que Dios nunca falla en su promesa de estar con nosotros y nos recompensará abundantemente por nuestra fidelidad. Con estas lecciones en mente, podemos salir de esta reflexión con la certeza de que, como Job, nuestra fe y confianza en Dios nos llevarán a una restauración aún mayor, transformando nuestras luchas en testimonios de su grandeza y fidelidad. Corazón, de la misma manera que tocó el mío. Si estás pasando por momentos difíciles o simplemente quieres fortalecer tu fe, recuerda, la perseverancia y la confianza en Dios son fundamentales para superar cualquier desafío. Si quieres seguir aprendiendo y profundizando en la palabra de Dios, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos vídeos. Juntos, exploraremos cómo encontrar esperanza, propósito y fe, incluso en los tiempos más oscuros. Haga clic en el botón de suscripción y active las notificaciones para que podamos caminar juntos en cada paso de este viaje. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Dios lo bendiga.